Diario de un reportero, mochila, cuaderno de campo, grabadora en ristre en busca de historia, historias, arte, arquitectura, tradiciones, costumbres, naturaleza, gastronomía, leyendas, enigmas, misterio y eso que a ti y a mí nos gusta y que llamamos misterios, viajar, caminar bajo otra mirada, la histórica, la legendaria, la artística, la enigmática, la mágica. Diario de un reportero al pie de la vía Aquitania y ya en tierras palentinas, en Palencia. ¿En dónde? En Osorno. Os he enseñado el albergue y os he presentado a Daniel, pero ahora quiero mostraros dos lugares clave que no debéis de perderos cuando viajéis por la España mágica o hagáis la vía Aquitania, peregrinando. En Osorno merece la pena quedarse un día más. ¿Para qué? Para descubrir un aula muy especial, que es un viaje al pasado, ahora os lo enseñaré, y su iglesia. De momento, cuando estéis aquí en Osorno, bienvenidos al ayuntamiento, el antiguo Palacio de los Hierro, hoy casa consistorial. Ahí veréis una estela, ahí había un torreón, ¿no? Veréis una estela vinculada a la casa de Alba y un escudo muy particular. Y aquí he quedado con alguien muy especial. ¿Y por qué es muy especial? Está ahí esperándome. Mirad. Fran Iglesias, concejal de Cultura de Osorno, Cultura y Turismo, vicepresidente de la asociación Vía Aquitania. Así es. Y lo que más me sorprende a mí, lo que más me gusta a mí, peregrino. Peregrino también. Normalmente no suelo entrevistar a cargos concejales o alcaldes, pero en el caso de Fran es distinto. Primero porque es peregrino, segundo porque es miembro de la asociación Vía Aquitania, que están haciendo un trabajo espectacular recuperando este nuevo tramo que acaba de ser declarado Camino Histórico y Tradicional a Santiago. Me enseñas, en el ayuntamiento hay un sitio que nadie se debe perder, que es el aula arqueológica, porque sí. Osorno era de Sóbriga. Osorno era en la edad romana de Sóbriga, De Sóbriga, que pertenecía a Melgar, de Ferramental y a Osorno. Era la ciudad prerromana, anteriormente Bacea, e incluso Tumoco también fue, y bueno, de ahí datan nuestros orígenes. Antes de subir al aula y descubriros, porque se trata de sugerir que vengáis aquí, que os quedéis un día más en Osorno, la gente es dan súper hospitalidad, se come muy bien en varios bares. No voy a mencionar varios porque si no, si menciono uno se enfadarán. Aún luego os enseñaré su iglesia. Este ayuntamiento es una casa, un palacio, sí, palacio sí. De hierro. ¿Qué hacéis aquí? Sí, aquí en este partido se hacen diferentes actividades. Una de ellas es el Festival de Rondalla de Pursuipúa. Para los que no son de España, ¿qué son las rondallas? Pues son los que tocan las bandurrias, los laúdes, guitarra. Se hacen conciertos. Se hacen conciertos. Sí, y se hacen, normalmente vienen dos grupos. Uno que es el de Osorno con otro de fuera, y luego vienen otros dos de diferentes sitios de España. Y aquí tiene una acústica muy buena. Pues se suele hacer en junio, sí. Pues sí, atentos, si estáis viajando por la España mágica en junio o estáis haciendo la Vía Aquitania en junio, vais a vivir un momento único en la casa consistorial, en el Palacio Casa de Hierro. Es una rondalla muy antigua, ya que viene desde, creo que tiene más de 50 años. ¿Más de 50 años? Más de 50 años, sí. Viviréis un bueno, momento no especial. se ha perdido, han seguido ahí la tradición y bien. Que se mantenga. Sí, que se mantenga. Sí, cuando vengáis aquí, vamos a Laura. Te sigo, vamos. Y os enseño con Fran el aula arqueológica de Sóbriga. Venga, vamos a entrar. Bueno, aquí estamos en el aula arqueológica de Sóbriga y la película. Vale, vamos a ubicar. Tenéis diferentes paneles indicativos y explicativos. Tenéis aquí un aula que es formidable. De Sóbriga es un yacimiento arqueológico perteneciente a la ciudad romana. Sí. Mira, me lo enseñas ahí. Seguís trabajando. Sí, bueno, hasta el año anterior a la pandemia todavía se han hecho excavaciones arqueológicas. Sí. Y bueno, se retomarán, se seguirán haciendo, porque es una mansión muy grande.
son más de 100 hectáreas de mansión romana. Y se están desde el 2014 excavando anualmente y sacando. Sí. Vale. Bueno, desde la pandemia no lo hemos retomado, pero lo retomaremos en el tiempo. Vale, y todo lo que hay aquí son reproducciones de los hallazgos. De algunas de las piezas que han salido, como se puede ver en las vitrinas. El territorio era Baceo. Sí, el territorio era Baceo. Tribu de los íberos. Bueno, vamos a ir por partes. Vamos a ir por partes, porque Osorno es muy desconocido. Sus orígenes se remontan a la época megalítica, porque aquí, a 1,5 kilómetros, hay un conjunto megalítico, el Dolmen de la Velilla. Sí, nosotros nuestra historia sabíamos que venía de la época Baceo, digamos, Mogo y prerromana. La época íbera. Hace más de 2000 años. Y cosa de unos 15, 17 años más o menos, apareció el Dolmen de la Velilla. El Dolmen de la Velilla pertenece... que está ubicado aquí al lado del río Valdavia, que existe, está en un cerro, y era un túmulo funerario. Ahí aparecieron más de 100 individuos. Más de 100 tumbas. Sí, y todos con ofrendas, tenía muchas ofrendas. Se cree que eran nómadas y que eran... Pertenece a época neolítica. Pero bueno, ellos estaban ubicados en esa zona, porque de hecho el túmulo lo hicieron ellos ahí. Hay unas piedras enormes ahí, incluso la verdad dónde las traerían, porque para mover eso. Pues fíjate. Y estamos hablando que, claro, hace más de 5.000 años. Siglo IV antes de Cristo, tercer milenio, cuarto milenio. Un salto gigantesco. Sabíamos de dónde veníamos, desde Sóbriga al túmulo de la Virgen. Esto es de Sóbriga antes de Sóbriga. Sí. Y luego en esta otra área de aquí ya... Esto es lo que sería la zona de las cuestas que llamamos, porque esto es un territorio que estaba elevado, bastante elevado, y aquí más de 100 hectáreas. Todo esto son más de 100 hectáreas de mansión romana. Con el poblado, claro, aquí es donde el tenía el emperador Augusto las tropas de refresco para la lucha contra las guerras cántabras y astures. Todo esto estaba, digamos, la orden de mando la tenían en Segisama, en Sasamón, que el emperador Augusto estuvo allí, y tenían las tropas de aquí de refresco, pues aquí de Sóbriga y también en Astorga, en lo que es Astorga. Sí. Y luego hacéis un recorrido por lo que era el pueblo baceo, la tierra bacea, quiénes eran, cómo vivían. Sí, pues eran gente que vivía prácticamente, pues como vivía en aquella época todo el mundo, de la agricultura y la ganadería. Una de las grandes tribus que pobló. De hecho, según los arqueólogos, ellos lucharon por su territorio, no lo cedieron a los romanos. Como todos. Se sabe, está documentado que hubo una guerra entre ellos, aparecieron diferentes puntas de flechas, incendios, está todo documentado. Y luego aquí el mundo de las estelas, que es uno de los símbolos de la necrópolis de... Bueno, mirad, cambio la perspectiva, porque la clave como siempre os digo es que vengáis aquí y que descubráis todo lo que guarda el aula de Sóbriga. Toda la historia de Fran Iglesias. Debería haber más concejales como tú, que se impliquen como te implicas tú, con Juan Carlos, que luego he quedado con él. No solamente por proteger la vía Aquitania, sino por proteger el patrimonio de tu pueblo. Así que, es nuestro orgullo de tener lo que tenemos. Sí, pero debería haber más concejales como tú y más personas como tú. Muchas gracias. No, las cosas hay que decirlas. Y desgraciadamente estamos acostumbrados a ver los medios de comunicación una política que no es la realidad. No tiene nada que ver con cuando sales de la política Cuando sales de las grandes ciudades ves la política que hay, que es de vecino con vecino, y cómo protegéis y cuidáis a los vecinos y lo que tenéis. Que no me quiero enrollar. Diario Un Reportero, al pie de la vía Aquitania, lugar de referencia. ¿Nos vamos a la iglesia? Sí, vamos a la iglesia y vemos las joyas que tenemos ahí también desconocidas. Venga, ahora os contamos más. De momento, de Sóbriga.